Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Talk, el espacio donde la tecnología, la innovación y el conocimiento se encuentran. Soy su anfitrión, Jairo Sacoto. Hoy tenemos un espacio realmente importante y necesario para comprender lo que ocurre con la energía eléctrica en el Ecuador. Antes de comenzar, síguenos en nuestras redes sociales, en GM7 Digital, en Facebook, Instagram y TikTok como GM7 Digital, y Tech Talk en Instagram, YouTube, TikTok y X, antes Twitter. Síganos para no perderse ningún episodio ni contenido exclusivo. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, el PhD Paul Urgilés Huestán. Paul es ingeniero civil por la Universidad Estatal de Cuenca, magíster en gerencia de proyectos, máster en sistemas de gestión ambiental, máster en diseño, construcción y exploración de obras hidráulicas y PhD en tecnologías industriales con investigación en centrales hidroeléctricas. Profesional con más de 23 años en el sector eléctrico ecuatoriano, donde se ha desempeñado en cargos técnicos y gerenciales. Especialista en mantenimiento en la central hidroeléctrica Molino y administrador de estudios energéticos como los diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Cardenillo y su estructuración para la concesión a la inversión privada. Bienvenido, Paul, a este espacio de innovación y tecnología. Apreciado Jairo, siempre es un gusto saludarte, ¿no? Gracias por esta invitación. Sin duda, hablar de tecnología, ciencia, ingeniería son temas que se tratan en este podcast y en verdad son trascendentales para el desarrollo de un país. Y nada, dicho esto, pues a las órdenes para este diálogo. Muchas gracias, Paul, nuevamente por aceptar esta invitación a Tech Talk. Vamos a empezar con una pregunta clave para entender lo que ocurre ahora en el sistema energético ecuatoriano. ¿Cuál es la situación actual de energía eléctrica en el Ecuador? Desde tu perspectiva, Bien, obviamente técnica, ¿cuál es la capacidad instalada actualmente? ¿Cómo se comporta la demanda energética nacional y qué brechas existen en el sistema? bien, en la última década el sector eléctrico ecuatoriano ha experimentado, ¿no? Un evidente estancamiento en su capacidad de generación, lo que ha derivado en una crisis importante en el sector, ¿no? Caracterizada por restricciones generalizadas en el suministro de energía. De hecho, recuerda, ¿no? El año anterior, en el 2024, esta situación alcanzó niveles críticos con apagones programados que se extendieron hasta 14 horas diarias, ¿no? Pues esto afectó severamente a la población, a la industria y a los servicios en general. Esto deja asentada, en verdad, la vulnerabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano ante fenómenos externos como fenómeno del Niño o cambio climático. En términos generales, ¿qué es lo que ha sucedido, no? Mientras la demanda eléctrica ha mantenido una tendencia ascendente impulsada pues, por el aumento poblacional, la electrificación rural, urbana, el mismo desarrollo industrial. En cambio, la inversión en nueva infraestructura de generación no ha seguido el mismo ritmo. Bueno, lo primero que hay que entender también es que dar una solución sostenible a una crisis energética, una posible también futura crisis energética, no es cuestión de semanas ni meses. En verdad estamos hablando de años los que se requieren para planificar e incorporar nuevas centrales de generación. Y sea cual sea la tecnología, ¿no? Hidroeléctrica, térmica, renovables no convencionales. Eh, ¿Qué te puedo decir? Los esfuerzos que ha puesto el gobierno en estos casi 2 años con inversiones de alrededor de 700 millones de dólares ha conseguido incorporar energía, sobre todo térmica, al sistema, ¿no? Primero, a través del alquiler de barcazas, ¿no? Se habla alrededor de 200 megas incorporados. Se ha recuperado equipos de generación térmica, de acuerdo a comunicaciones del gobierno, alrededor de 400 megas. Importante mencionarle al proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, ¿no? De 200 megavatios, 205 megas, eh, que ha terminado al fin su construcción a inicios de este año, fue su inauguración luego de una etapa de más de una década en construcción, ¿no? Es decir, hablamos que se ha incorporado en este último tiempo alrededor de 800 megavatios, ¿sí?, al sistema. Sin embargo, de acuerdo también a los análisis del SENACE, la demanda de energía en el país requiere de una incorporación anual de aproximadamente entre 400, 600 megavatios, ¿no? Y con gestión de proyectos pequeños, con mantenimientos mayores,
en verdad no es suficiente. Lo que necesita el país es incorporación de energía firme a través de centrales de generación de gran escala. Tal vez eso a grandes rasgos, estimado Jaime. Gracias, Paul, por este importante resumen. Pues efectivamente la capacidad instalada ha ido creciendo, pero aún es desigual frente a la demanda que existe. Esta demanda energética, al aumentar por el desarrollo urbano, industrial, va generando estas brechas, tanto de cobertura en la zona rural, en la zona urbana, como se manifiesta. Y estas, obviamente, las redes requieren también modernización, mantenimiento, y la falta a lo mejor de una planificación integral que articule la expansión del sistema, la eficiencia y la sostenibilidad a nivel o a largo aliento, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son y en qué estado se encuentran actualmente nuestras principales fuentes de generación eléctrica? Tanto en el sistema hidroeléctrico, eólico, solar. Bien, empecemos conversando sobre la composición, ¿no?, de la producción energética actualmente en el sistema eléctrico ecuatoriano y te voy a dar datos a 2024, ¿no?, y por tipo de energía. La composición es la siguiente. Primero tenemos la generación hidroeléctrica con el 72% de aporte energético. Luego le sigue la generación térmica con aproximadamente 22% de aporte. En tercer lugar, y ojo, no tenemos la incorporación, las importaciones desde Colombia con un 4%. Y finalmente la producción desde de las energías renovables no convencionales como eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás, con un mínimo aporte en verdad de 2,4%. Enfocándonos en lo que es hidroelectricidad, es importante saber, estimado Jairo, que Ecuador presenta condiciones hidrográficas altamente favorables para la expansión de generación hidroeléctrica. Y esto, pues estas condiciones están caracterizadas por una combinación óptima, ¿no?, entre recursos hídricos abundantes que tenemos en nuestras cuencas y una topografía accidentada, como típica topografía andina, ¿no? Y esto nos permite ganar grandes alturas, caídas del agua, que eso es primordial para una central hidroeléctrica. De hecho, en la región amazónica, los sistemas fluviales, te hablo de Napo, Pastaza, Santiago, presentan caudales promedios superiores a 1.500 metros cúbicos por segundo y con desniveles naturales que en algunas cuencas incluso superan los 600, 800 metros. Estas, en verdad, son condiciones ideales para centrales de alto rendimiento energético. La región andina también, ¿no? Se caracteriza por ríos de montaña con caudales promedios entre 20 y 200 metros cúbicos por segundo, con desniveles sobre los 300, 800 metros. Claro ejemplo es la central Paute Molino, ¿no? Es una central, la segunda central más grande del país, 1.200 megavatios. El caudal de diseño es de 120 metros cúbicos por segundo y aprovecha una caída de alrededor de 600 metros de altura. Te comento, estimado Jairo, que este momento el Ecuador también cuenta, ¿no?, con proyectos hidroeléctricos de gran envergadura ya identificados e incluso estudiados a nivel de diseño definitivo. Sí, me refiero a proyectos por construirse, ¿no? Por ejemplo, te hablo del proyecto hidroeléctrico Santiago, 3.600 megavatios, el proyecto hidroeléctrico Cardenillo de 596 megas, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Te puedo comentar que en la cuenca del Zamora también a nivel ya de prefactibilidad se cuentan con estudios de proyectos que pueden alcanzar entre los 2.500, 3.000 megavatios de potencia. Es decir, o sea, mira, en tres proyectos que el Ecuador ya los tiene estudiados, estamos hablando alrededor de entre 5.000 a 6.000 megavatios. Si hoy esos proyectos estuvieran construidos, el Ecuador tendría una autonomía energética por lo menos de unos 7 a 10 años, ¿no? Bien, eso en cuanto a hidroelectricidad. La energía térmica también es muy importante para el país, ¿no? Como te decía, en el 24 tuvimos un aporte alrededor del 22% de toda la energía. Desde la perspectiva técnica operativa, las centrales térmicas cumplen funciones estratégicas claves para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Primero, resultan una complementariedad para las fuentes renovables, ¿no? Las centrales térmicas proporcionan energía firme y despachable que compensan en épocas de estiaje a las hidroeléctricas. Permiten también un respaldo ante emergencias y fallas del sistema. ¿Por qué? Porque actúan como un backup crítico durante paradas no programadas. Hay veces que las unidades, por algún fallo, las unidades hidroeléctricas se disparan, ¿no? Y se requiere, pues, restablecer de manera inmediata el sistema. Aquí juegan un papel importante las centrales térmicas porque el arranque de una central térmica es de menos de 30 minutos, sobre todo en turbinas de gas, ¿no?
muy rápido y eso permite estabilizar rápidamente el sistema, caso que no sucede con las hidroeléctricas, ¿no? Se requiere de horas para un arranque. Pero para mí el tema más importante, el aporte más importante que genera una central térmica es hacia el sistema de transmisión. ¿Y por qué? Porque una central térmica estabiliza voltaje y frecuencia, ¿sí? Una unidad térmica permite regular las frecuencias, la frecuencia sobre todo, ¿no? Porque responden rápidamente a fluctuaciones de carga, ¿no? Generan potencia reactiva que compensan caídas de voltaje en redes de transmisión que se encuentran alejadas de los centros de generación hidroeléctrica. Como ejemplo, todas las centrales térmicas ubicadas en Guayaquil, en Manta, inyectan energía cerca de las zonas de alta demanda en el sistema. Y esto reducen flujos de potencia en las líneas largas e incluso minimizan pérdidas, ¿no? Tal vez los temas negativos de las térmicas, por supuesto, es el costo. Son costos muy altos de operación y mantenimiento, ¿no? Hablamos entre 120 y $250 del megavatio hora. Si lo comparamos con una hídrica, la hídrica está entre los 20 y $50 del megavatio. Otro problema fuerte también es el tema ambiental, ¿no? Las emisiones de CO2 de estas centrales. Y por último, te podría hablar sobre energías renovables no convencionales, centrales fotovoltaicas y eólicas, que en 2024, como te decía, su aporte fue mínimo de 2,4%. Yo creo que aquí es importante, ¿no? Dar toda esa apertura a las inversiones, sobre todo privadas, ¿no? Permitir que puedan entrar, ¿no? A la construcción de centrales fotovoltaicas y eólicas. Hablando tal vez a grandes rasgos, las centrales más importantes, por ejemplo, el parque eólico Huascachaca, ¿no? De 50 megavatios, tenemos el parque eólico Villonaco, 10,5 megas. Estos dos parques realmente con factores de planta superiores al 45%, cercanos al 50%, que son factores de planta súper buenos para este tipo de tecnología. Y eso tal vez en un resumen muy, muy breve, estimado Jairo. Así es, Paul, pues efectivamente lo que tú mencionas, el sistema hidroeléctrico es el que aporta más en la generación en el país, en el que quizás puede destacar la represa Coca-Cola Sinclair, que aunque esto genera mucha dependencia hidroeléctrica, se puede tener una vulnerabilidad en este caso ante las sequías. Ante este aspecto, y tú también mencionaste que tenemos un gran potencial en el tema de construcción todavía de represas hidroeléctricas, como por ejemplo tenemos entre ellas la que tú mismo habías contribuido a su diseño, pues no. Pero en este caso mucho se ha hablado con respecto a la necesidad de diversificar la matriz energética ecuatoriana como una solución a esta crisis energética. En esta línea pregunto, ¿cuál es tu opinión respecto a impulsar la generación de energías renovables no convencionales como una solución posible a la crisis energética futura en el Ecuador? Bien, la diversificación de la matriz energética en el Ecuador en verdad se constituye como un objetivo estratégico, ¿no? Es súper importante brindar todas las aperturas necesarias para generación fotovoltaica, eólica. Pero sí es importante entender que la diversificación de la matriz energética en verdad no representa por sí misma una solución integral a una crisis, futura crisis energética, ¿no? Si bien es imperativo facilitar el desarrollo de fuentes renovables no convencionales, te pongo ejemplo, hay proyectos muy importantes hoy mismo en el país, por ejemplo, el parque eólico Pimo, ¿no? Que está ubicado en el sector de Soldados, en la provincia de La Suay. Al momento se encuentra en sus etapas iniciales de diseño, ¿sí? Pero ya se estima una potencia entre 100, 150 megavatios y con factores de planta muy destacables, ¿no? Superiores al 40%. De igual manera, en las últimas semanas he escuchado también al gobierno, ¿no? Hablar sobre el proyecto Masar Flotante, ¿no? Que es un proyecto fotovoltaico, ¿no? De colocar paneles solares sobre el espejo de agua del embalse de la presa Masar. Se habla de una potencia de 100 megavatios. Sin embargo, claro, lo que no se ha mencionado también que el factor de planta de este tipo de plantas fotovoltaicas suele estar alrededor del 15%. En definitiva, o sea, estas tecnologías, ¿no? Eólica, fotovoltaica, sí presentan limitaciones en su intermitencia. O sea, ¿qué quiero decirte? O sea, que Ecuador sí requiere con urgencia energía firme y escalable, ¿no? Con condiciones que las energías renovables convencionales no las pueden garantizar, en verdad.
Para cubrir la demanda base y asegurar la estabilidad del sistema resulta indispensable, ¿no? Complementar la matriz con generación hidroeléctrica. Factores de planta sobre los 60-65%. Energía térmica, son factores, es energía firme, ¿no? Con factores de planta sobre el 85, 90, 95% incluso. Y es que no es un pecado, en verdad, depender de la hidroelectricidad en el Ecuador, sobre todo conociendo su potencial hídrico que aún tenemos como país, ¿no? Y te doy unos ejemplos. Por ejemplo, Noruega. Noruega, casi el 95% de la energía es hidroeléctrica. Paraguay. Paraguay, casi el 100% de la energía de todo el país es hidroeléctrica. ¿Por qué? O sea, ellos cuentan con una central hidroeléctrica de gran envergadura, ¿no? Itaipú, que es compartida con Brasil. Etiopía, otro país con más del 90% de dependencia hidroeléctrica. Brasil, igual, entre 60 y 70%, y así entre otros países. Esto te puedo comentar, estimado Jairo. Bueno, en todo caso, energías renovables hay que apoyar, seguro. O sea, siempre van a ser un apoyo, esta energía intermitente, sobre todo en épocas de estiaje, ese apoyo y complemento a la energía térmica y a la energía hidroeléctrica, ¿no? Sobre todo también son costos bajos y sobre todo desde el punto de vista ambiental son pues energías muy limpias. Muy importante, Paul, tu comentario, pues excelente y data pues del conocimiento que tienes. Efectivamente, el conocer para quienes nos escuchan, quienes nos ven en GM7 Digital, que efectivamente la energía renovable pues es un elemento importante que permite aportar o complementar la energía que se puede tener en firme con aquellas generaciones que tienen un factor de planta bastante alto. Esto quiere decir el porcentaje de producción frente al porcentaje instalado, y en este caso las energías renovables como la solar, como la eólica, tienen factores de planta más bajos, es decir, su porcentaje de producción frente a la potencia instalada va a ser menor y va a depender obviamente del clima, de la cantidad de sol, de viento que se pueda tener en el sector para poder tener la máxima producción. En función de eso, pues la energía hidroeléctrica, que tiene un potencial bastante grande en el país, puede ser todavía es la solución, pienso yo, a las posibles crisis futuras. Sin embargo, entiendo que estos proyectos hidroeléctricos, no solamente los hidroeléctricos, sino también aquellos que corresponden a energía solar, eólica, son de construcción de mediano plazo o de largo plazo y que implican una alta inversión, entiendo, Paul. Quisiera que nos vayas indicando también, se ha hablado mucho en el país de complementar o de instalar energía nuclear. ¿Se podría considerar la energía nuclear como una potencial alternativa real a la solución o en el futuro, mediano, largo plazo? ¿Y qué se necesita para pensar en el Ecuador con capacidad de energía, generación nuclear? ¿Es viable, no es viable? ¿Qué se puede hablar sobre el tema, Paul? Bien, bueno, primero yo creo que es correcto, ¿no? En la situación en la que nos encontramos con el sector eléctrico, yo le veo, es correcto lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Tratando de evaluar y considerar, estudiar todas las alternativas posibles de generación, ¿no? Eso es muy importante y dentro de eso, por supuesto, está la energía nuclear también. Sin embargo, es importante hacer algunos análisis, ¿no? Por ejemplo, entender que los costos promedios por megavatio, por ejemplo, instalado de centrales nucleares en países con amplia experiencia en este tipo de tecnología, como Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia, la misma China, oscilan entre 6 a 10 millones de dólares el megavatio instalado, ¿no? Que es un costo bastante alto comparado con otro tipo de energías, ¿no? Respecto a los plazos de construcción a nivel global, igual, o sea, en países con muchísima experiencia ya en construcción, se hablaba de Estados Unidos, ahí entra Corea del Sur también, Japón, han logrado reducir estos rangos de construcción entre 5 a 8 años, pero digamos que los tiempos promedios de construcción a nivel global hablamos entre 7 a 12 años, entonces no es un tema de a corto plazo la construcción, instalación de este tipo de energía, ¿no? Otro aspecto también que es importante a considerar son los permisos, los estudios, los permisos, licencias que se requieren, ¿no? Para instalación de este tipo de energía. Se habla de entre 2 a 5 años en conseguir esta documentación, en prepararle una central de estas para poder construirla, ¿no? A pesar de esto, también en temas de energía nuclear se habla de unos sistemas de SMR, ¿no? Que son reactores modulares pequeños. Es decir,
módulos que te permiten ingresar energía en menor cantidad, es decir, 300 megas, 400 megas, y a la vez esto te permite pues, reducir costos de construcción o de instalación alrededor de 3, 4, 5 años, ¿no? Eh, en Argentina me parece que hay algo de experiencia en este tema. Sin embargo, esta aplicación en verdad aún no es a gran escala a nivel mundial, ¿no? Creo que requiere aún mayor desarrollo, validación técnica. Y tal vez otro tema fundamental dentro de la energía nuclear, de centrales de energía nuclear, es la seguridad, el alto riesgo que demanda, ¿no? Un país tiene que estar muy bien preparado ante este tema. Y bueno, hablemos de Ecuador. Ecuador sabemos que es bastante vulnerable por su situación en cuanto al tema sísmico, sobre todo, ¿no? La región en la que estamos ubicados. Es decir, Jairo, en conclusión, yo me animo tal vez a pronosticar los posibles resultados de sus estudios preliminares que a lo mejor se vayan a desarrollar acá en el país. Para mí, los resultados de este estudio serán de que a corto y mediano plazo definitivamente no le veo la energía nuclear aún para el Ecuador. Yo le avisoro tal vez a horizontes mayores a 15, 20 años, tal vez, ¿no? Yo le voy a decir, ¿por qué razón? Porque creo que en este momento Ecuador sí tiene otras opciones con mejores costos, costos más baratos, en tiempos de instalación y de construcción menores y mucho menos riesgosos, en verdad. Porque con eso respondo a tu pregunta. Así es, Paul, como mencionaste, importante considerar todos los aspectos para poder, o todas las formas de generación que existen para poder tratar de superar las posibles crisis energéticas que se puedan venir por el crecimiento de la demanda frente a la todavía oferta de energía que existe. Pues la energía nuclear resulta ser una de estas alternativas que, sin embargo, como se menciona, se requiere bastante, una tecnología bastante sólida, conocimiento bastante sólido, una regulación bastante estricta sobre el tema de la energía nuclear, y asimismo el tema de la aceptación social, que resulta ser a veces también pues no muy bien visto por experiencias que han pasado, como por ejemplo tema de Chernobyl, etcétera. Y la inversión sigue siendo también alta, como se menciona, y el debate público es bastante necesario en estos aspectos. Puede ser que en el mediano plazo no sea viable, o en el corto plazo tampoco, pero también podría, como se mencionó, Paul, irse evaluando estas alternativas para darle al país una matriz energética un poco más sólida y diversa. Luego de escuchar estos criterios respecto a la generación de energía hidroeléctrica, energía nuclear, energía solar, podría realizar un análisis sucinto comparativo de viabilidad de generación hidroeléctrica versus energía nuclear en el país, quizás. Con gusto, Jairo. Tal vez podría enfocarme en tres puntos importantes, ¿no? El primero es el costo de inversión. Los proyectos hidroeléctricos presentan costos de inversión, creo que sustancialmente menores, ¿no? Eh, pues, energía nuclear. Los rangos que se podemos estimar acá en el país, ¿no? De energía hidroeléctrica hablamos entre 1.5 a 2.5 millones de dólares el megavatio instalado. Y como te decía, ¿no? En las centrales nucleares a nivel global se puede estimar entre 6 a 10 millones de dólares del megavatio instalado. Entonces es una energía mucho más cara que una energía, que las energías hidroeléctricas, ¿no? De fuente hidroeléctrica. Otro aspecto importante, los tiempos de implementación. Si bien ambos tipos de centrales, en verdad, tanto hidroeléctrica como nucleares, se juegan más o menos entre los mismos plazos de construcción. Hablamos de entre 5 o 10 años, claro, dependiendo de la complejidad y del tamaño de las centrales, ¿sí? Sin embargo, la hidroelectricidad cuenta con una ventaja estratégica ahora en el Ecuador, ya que disponemos de estudios avanzados, aproximadamente de 5.000 megavatios, como te había comentado, incluso a nivel de diseño definitivo, que cuentan ya con licencias ambientales. Yo te hablo del proyecto Santiago, ¿no? De 3.600 megas y que en una primera instancia se ha planificado instalar 2.400 megavatios, Cardenillo igual. En cambio, al hablar de energía nuclear, centrales nucleares, recién vamos a empezar con esos estudios. ¿Qué quiero decirte? Que los estudios de este tipo de centrales, tanto hidroeléctrica como nucleares, solo en estudios, en permisos y todo, te va a demandar no por lo menos entre 2 a 3 y 4 años, tal vez. Entonces, la energía hidroeléctrica ya le lleva esa ventaja, a pesar de que los costos de construcción son similares, ¿no? Pero ya contamos con estudios, entonces le lleva una ventaja no menos de 2, 3 años, 4 años tal vez, ¿sí? A la nuclear.
Y otro tema, tal vez el más importante, el tema de riesgos, ¿no? El riesgo. Recuerda que Ecuador se encuentra ubicado dentro del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Implica una exposición permanente a eventos sísmicos, de actividad volcánica, etcétera. Eh, Esto llevaría pues a que las centrales nucleares requerirían de factores de seguridad mucho más altos, escoger bien los sitios en donde deberían ser implementados. El personal, o sea, es algo nuevo también para nosotros. Todo lo que es operación, mantenimiento, deberá contar con un alto grado de capacitación, altos estándares de seguridad, ¿no? Y todo eso, como el país, podríamos lograrlo, está bien, pero eso va a demandar más recursos, tiempo y costo. En conclusión, Jairo, como te decía, a corto y mediano plazo, para mí la solución son energía firme de las centrales hidroeléctricas que existen, ¿no? Existen las posibilidades, es más, están estudiadas las posibilidades. En cambio, a largo plazo, tal vez sí, ¿no? Horizontes, como te decía, mayores a 15, 20 años, tal vez podríamos hablar de energía nuclear. Muy buen comentario, Paul. Excelente tu criterio, pues que viene de un técnico de alta experiencia en el tema eléctrico, pues efectivamente, como se concluye la hidroelectricidad, resultaría en el corto plazo para poder implementarse, obviamente considerando los tiempos que implica la implementación, pero teniendo ya estudios listos, tanto para Cardenillo como por ejemplo, ya se tienen Santiago también los estudios listos. Entonces la hidroelectricidad resulta ser más viable debido a la disponibilidad incluso de las fuentes hídricas para el país, mientras que la energía nuclear recién está con ideas, recién está en un planteamiento inicial, y esto implica costos y beneficios, desafíos regulatorios y también técnicos, como se mencionaron, y el tema social de aceptación también de este tipo de energía. En este caso, Paul, ya pasando a una última pregunta técnica, ¿sí? Con base a tu experiencia, ¿cuáles crees que serían las posibles soluciones sostenibles para la crisis eléctrica en el país y para poder superarle en el menor tiempo posible, o más bien, para poder planificar superar esta crisis energética? Bien, bueno, primero creo que las soluciones a muy corto plazo el gobierno ya las viene realizando, las viene ejecutando, yo comparto con eso, creo que no había otra opción que las que el gobierno ya las ha tomado, ¿no? A muy corto plazo, como recuperar energía térmica a través de mantenimientos mayores en el parque térmico que ya existe, en alquiler, alquilar, ¿no? Toda esa generación térmica que se la ha venido haciendo, incorporar motores pequeños de fácil adquisición y de rápida incorporación, lo que es lo primero que se tiene que hacer, y ya se lo está haciendo en verdad. Pero ahora, hablando ya de soluciones sostenibles en verdad, ¿no? Que incorporen energía firme a gran escala en el país, yo me atrevería a decir que hay que trabajar en la estructuración de los proyectos hidroeléctricos Santiago, tal vez como prioridad uno, por ser de mayor tamaño, de mayor envergadura. Proyecto hidroeléctrico Cardenillo, tal vez en segunda prioridad. Esto permitiría pues, incorporar más de 3.000 megavatios de potencia con factores de planta superiores al 65%. Esta estructuración de los proyectos para cubrir etapas precontractuales, cierres financieros, tomaría por lo menos de 1 a 2 años, ¿no? de trabajo constante, empezando ya. Luego de esto vendría ya propiamente la construcción, que de acuerdo a los diseños se estiman son 6 años, ¿no? Para las dos centrales. Es decir, trabajando ya, poniéndole todo el empeño, en verdad, enfocándonos en estos proyectos, hablamos no menos de entre 7 a 8 años para poder incorporar esta energía. Pero es lo que se tiene y tal vez es lo más rápido, en verdad. Es importante mencionar que no es igual, Jairo, gestionar 20 proyectos pequeños simultáneamente a la vez que gestionar dos o tres, y por 2 o 3 proyectos de gran envergadura. La misma economía de escala, por la logística que representa, ¿no? Manejar 20 proyectos donde tú tienes que trabajar en diseños de 20 proyectos, sanear temas ambientales, licencias ambientales, gestionar todo lo que son predios, etcétera. O sea, es mucho más complejo que gestionar 2 o 3 proyectos, enfocarte en 2 o 3 proyectos grandes. Entonces, yo insisto, ¿no? La solución es enfocarnos en proyectos de gran envergadura en este momento. Solo si solucionado todo eso, o sea, lo tenemos,
el tema de gestionar grandes centrales va en marcha y está bien. Perfecto, si tenemos disponibilidad, capacidad administrativa adicional, ok, o sea, trabajemos también en centrales pequeñas de 50, 100 megavatios, pero insisto, hay que priorizarlas de gran escala, ¿no? Eh, es más, o sea, en este momento en Proyecto Santiago, Cardenillo, deberíamos estar ya trabajando en procesos, por ejemplo, de adquisición de predios, iniciando ya campañas de socialización en la zona, atendiendo temas ambientales, sobre todo en Santiago, que es una zona bastante sensible en temas sociales, ¿no? Eh, es decir, preparándole al proyecto para que estén ya listos cuando vengan los cierres financieros y firmas de contratos, sobre todo si es a través de inversión privada. Te cuento, o sea, yo con los dos últimos gobiernos anteriores, yo participé, ¿no?, de algunas mesas técnicas con algunos inversionistas que estaban pues interesados en estos proyectos. Y lo primero que te preguntan, o sea, no es tienes el estudio, ¿no? O sea, ellos van más allá, ellos piden, por ejemplo, ¿cómo me van a garantizar la inversión en el país? A través de fideicomisos, garantías soberanas. ¿Qué otra solución tenemos como país para garantizarles? Lo que preguntan es, oye, ¿tienes disponible ya los predios? ¿Cuentan ya con permisos ambientales? Eh, Otro tema importante, sobre todo si se busca trabajar a través de alianzas público-privadas, ¿no? Es contar ya con una distribución adecuada de los riesgos, tanto para el privado y para el público. Estos son temas importantes. Tal vez para terminar en tema de hidroelectricidad es concluir los diseños en Zamora. Zamora cuenta, como te digo, con diseños de prefactibilidad. Hay que concluir esos diseños a nivel de diseño definitivo. Acá estamos hablando de un proyecto de más de 2.500, 3.000 megavatios, ¿no? Y aquí sí se puede pensar, la topografía le da para viabilizar tal vez centrales de reversión. ¿Qué significa esto? Centrales que pueden recircular el agua turbinada y aprovechar varias veces la misma agua, ¿no? Esto se logra a través de dos embalses consecutivos, ¿no? En el primer embalse generas el agua generada, pues el agua turbinada pasa al segundo embalse y desde el segundo embalse puedes bombear esa agua nuevamente al primer embalse. Y lo que te estoy contando no es para nada invención mía, no es que me he sacado de algún libro, no es teoría, es una realidad. Europa maneja muchísimo esto, ¿no? En España hay muchísima experiencia de centrales de reversión. Creo que es una excelente alternativa también. Respecto a energía térmica, Jairo, o sea, contar con estudios de análisis diagnósticos de parque térmico, del parque térmico disponible que tenemos en este momento, ¿no? Con la intención de conocer con precisión qué centrales pueden ser sometidas a mantenimientos mayores y puedan ser recuperadas. Pero que he conversado con especialistas en este tema, ellos comentan que plenamente se pueden recuperar al menos 600 megavatios del parque actualmente. Sobre todo, pues conociendo que mucha de esta infraestructura data ya de 40 años de antigüedad, ¿no? Se debe poner en marcha también un plan de reposición de las unidades obsoletas. Y para evitar realmente temas de compromisos o monopolios con representantes y distribuidores locales de ciertas marcas, yo pensaría que el estudio inicial de diagnóstico, la elaboración de estos planes de recuperación, deberían ser desarrollados por consultoras de alto nivel internacional, lo que llevaría también a generar procesos competitivos externos, no internacionales, que permitan que al Ecuador entren, ¿no?, las mejores empresas internacionales, las mejores tecnologías a nivel mundial con mejores precios y a menores tiempo, ¿no? A menor tiempo. Todo esto tomaría alrededor de entre 3 a 4 años, estimo yo, ¿no? Tú ya mencionabas, hay que trabajar en la normativa también, Jairo, ¿no? Para darles esa facilidad a inversionistas a que puedan ingresar al país sin tanta traba de procedimientos, de permisos, etcétera. Sobre todo apoyar a los proyectos de energía renovable no convencional, ¿no? Temas de eólicos, fotovoltaicos, geotérmica, ¿por qué no? Geotérmica. Y finalmente, una solución no técnica, Jairo, sino más bien de índole estructural administrativa, pero créeme que es de igual importancia que las soluciones técnicas que hemos conversado. Y es no crear, el tema es crear estructuras administrativas específicas para cada proyecto, donde exista un representante, si es posible, de la presidencia, ¿no? Por cada proyecto, con nombre y apellido, qué sé yo, proyecto Santiago, un representante del presidente que maneje, o sea, que coordine los diferentes ministerios que están atrás de un proyecto de estos. El Ministerio de Energía por sí solo podrá solventar toda la parte técnica, está muy bien, pero va a requerir del Ministerio de Finanzas por tema de presupuestos, va a requerir del Ministerio del Ambiente por tema de permisos ambientales, del Ministerio de la Producción en caso de que te vayas por alianzas público-privadas, etcétera, y de un montón de otras instituciones.
Entonces, si tú no coordinas, si no hay una cabeza que coordine todos estos ministerios, estas instituciones, la cosa no va a fluir, y te digo yo con un poco de experiencia. ¿No? Gobiernos anteriores, yo ya he trabajado, he participado de mesas técnicas, pero el componente técnico se queda hasta cierto nivel. Cuando requerimos de la parte económica, parte ambiental, se vuelve un vía crucis tratar de coordinar y los días pasan, semanas pasan y se va el tiempo, en verdad, y es lo que menos tenemos en este momento como país en el sector eléctrico. No se puede manejar un proyecto de miles de millones de dólares con una comisión de 4 o 5 ingenieros, ¿no? De ninguna manera, o sea, se deben conformar estructuras mucho más sólidas, ¿no? Y lo que te estoy diciendo tampoco es una invención mía, o sea, sí solo he trabajado en el desarrollo de los grandes proyectos en las últimas décadas, ¿no? Con estructuras mínimo de una sugerencia, una gerencia que tenga que participe un equipo de técnicos multidisciplinario, un equipo de abogados, eh, eh, financistas, etcétera. Solo así el tema va a funcionar, estimado Jairo. Que eso es un poco lo que te he podido compartir en base a mi experiencia. Un excelente enfoque holístico, Paul, que nos presentas en este aspecto de la generación hidroeléctrica del país y la gestión de los proyectos, pues tu vasta experiencia nos permite conocer efectivamente qué es lo que se requiere para que fluyan los proyectos, para que se puedan implementar los proyectos en cada uno de los aspectos que acabas de mencionar, en la parte técnica, en la parte reglamentaria y en la parte de gestión de los proyectos. Es muy importante, nuevamente repito, este enfoque holístico que nos acabas de presentar ahora y en el que se recuerda nuevamente y en el que se fortalece y se indica que la energía hidroeléctrica es esencial para poder enfrentar esta crisis energética y especialmente estos proyectos como Santiago, Cardenillo, que nos permitirían aportar más de 4.000 megas al sistema y este proyecto que tú mencionas, Zamora, con las centrales de reversión, muy interesante pues el concepto que nos indicas y creo que esto debe trasladarse no solamente a la parte del gobierno, a la parte del Ministerio de Energía, sino también a que las universidades puedan ir aportando con conocimiento e investigación en estos aspectos para que se pueda fortalecer y crear esta triada que debería existir, lamentablemente ahora existe un divorcio entre el sector privado, el sector público, la academia, que también podrían ir fortaleciendo estos aspectos. Paul, y obviamente, como se mencionó, pues son soluciones a mediano y largo plazo y que a corto plazo pues el gobierno ha venido trabajando con la gestión de lo que se tiene ahora y poder mejorar lo que se tiene al momento en cuanto a energía térmica. Paul, ahora pasando ya a un tema personal, ¿desde cuándo decidiste dedicarte a este tema de la gestión, dirección de proyectos energéticos y por qué te dedicaste a esto? Incluso tu doctorado está enfocado a ello, ¿no? Sí, Jairo, bueno, empiezo comentándote una anécdota, ¿no? Realmente cuando estuve en mis últimos años de universidad, la universidad planificó una visita técnica a la central Paute Molino y de hecho cuando terminó esa visita, luego de haber recorrido la presa Daniel Palacios, todo lo que es casa de máquinas, todas esas obras gigantescas, ¿no? En obras civiles, realmente me impactó, o sea, me impactó. De hecho, cuando salía de esa visita me decía, no, alguna vez me gustaría trabajar en un proyecto tan grande como este. Y mira las cosas cómo se dan, o sea, no pasaron ni pocas semanas en las que estuve graduado ya de la universidad y se me dio la oportunidad de trabajar en aquel entonces Hidropaute S.A., era sociedad anónima quien estaba a cargo de Molino. Y de hecho me fui a Molino y me pasé 7 años viviendo en campamento y trabajando ahí muy cerca de las centrales. Ahí pues simplemente nació toda esta pasión, ¿no? Por el sector eléctrico. Eso me ha llevado pues a que participe en la construcción de varios proyectos hidroeléctricos, sea parte de la elaboración de algunos estudios. He conocido gente muy importante realmente a nivel mundial, incluso, ¿no? Tanto desde el lado personal como profesional en materia de energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, sí, o sea, se ha ido alimentando con todos los años esa pasión por la hidroelectricidad, esa oportunidad de poder aportar como granito de arena, ¿no? Al país. Y eso te puedo comentar, Jairo. Muy importante, Paul, el tema de la energía hidroeléctrica, de la gestión del sistema eléctrico en realidad y tu experiencia vasta
en este ámbito de la energía eléctrica. Quisiera, Paul, con tu experiencia, tanto en la parte técnica, en la parte de gestión administrativa, gerencial, en la academia, para quienes y para todos los jóvenes que ven este programa, que les des un mensaje de por qué dedicarse a esta área, qué importante es y cómo poder aportar desde este aspecto del estudio, de la academia, al tema energético del país, que es un tema crucial en estos momentos. Bien, pues a los jóvenes ingenieros, técnicos, tomadores de decisiones, ¿no? Yo les diría que el futuro energético del país depende mucho de su compromiso y de su visión. Y de todo lo que hemos conversado, Jairo, yo te comento, estoy seguro que de manera muy inmediata, en los próximos meses, próximos años, el país sí o sí tiene que abrirse, ¿no? A inversiones, a la construcción de grandes centrales de generación. Y esta es una apuesta muy grande para los nuevos ingenieros y una apuesta muy grande tanto para el crecimiento profesional como para esa oportunidad de poner un granito de arena y aportar, ser parte del desarrollo de nuestro Ecuador, ¿no? Yo, no se desanimen, adelante, que van a venir tiempos mejores y las nuevas centrales que tienen que ser construidas van a ser, yo creo que una escuela muy grande para los nuevos ingenieros. Tal vez eso, estimado Jaime. Muchas gracias al PhD Paul Urgilés por acompañarnos y brindarnos una mirada bastante clara y técnica sobre el tema de la crisis energética en el país y la situación actual. Además, darnos una ayuda bastante importante para quienes están gerenciando, quienes están dirigiendo y quienes están desde el lado de la academia manejando el sistema eléctrico. Estoy seguro de que este episodio será un recurso valioso para los profesionales que están desempeñando dentro del área. No olviden compartir este episodio, no olviden de seguirnos en las redes de GM7 Digital, tanto en Facebook, Instagram como TikTok, y también seguir a las redes de TechTalk en YouTube, en TikTok y en X. No se olviden de acompañarnos y compartir este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.